Ya está, vamos a poner en mudo todos los micrófonos. Muy bien. Pues buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos a la primera clase en el último curso del discipulado de Academia Cristo. El discípulo hace discípulos. En este curso vamos a ayudarles a hacer justo lo que el título del curso implica. Vamos a capacitarles y entrenarles cómo invitar a personas a escuchar el Evangelio, también cómo enseñarles un mini curso sencillo sobre el pecado, la gracia, la fe y las obras. Y su proyecto final va a ser enseñar ese curso con sus invitados. Pero estoy adelantándome un poco. Gracias por estar aquí. En esta primera clase, vamos a ayudarles a saber lo que es y lo que llamamos nosotros la ruta Cristo, porque su proyecto final para este curso es el primer paso en la ruta Cristo, que con la ayuda de Dios queremos sembrar grupos de estudio bíblico y iglesias en toda Latinoamérica. Así que ya nos saludamos, nos dimos la bienvenida. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor Jesús, cuando les diste a tus discípulos la gran comisión, también les hiciste grandes promesas de consuelo, ánimo y fortaleza, ya que nosotros también estamos llamados a compartir el Evangelio con los demás. Usa las promesas que les hiciste para consolarnos, animarnos y fortalecernos a nosotros también. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Entonces, para esta primera clase tenemos los siguientes tres objetivos para nuestro tiempo juntos. Primero, vamos a describir la visión de la Ruta Cristo, de Academia Cristo. Segundo, vamos a identificar cómo el proyecto final encaja en esa visión de la Ruta Cristo. Y vamos a reconocer que el curso tratará las preocupaciones que los estudiantes puedan tener con respecto a formar un grupo o enseñarles la palabra. Así que una pequeña introducción a la clase y al curso también. Cuando Jesús ascendió al cielo, delegó a los discípulos en ese entonces y a sus discípulos de todo tiempo el gran trabajo de llevar la palabra de Dios a otras personas. Ustedes seguramente han escuchado estos versículos, la gran comisión de Academia de la Biblia que Jesús encomendó a todos. ¿Alguien quiere leer las palabras que están en la pantalla, por favor? Fabiola, por favor. Gracias por levantar la mano, Fabiola. Adelante. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Excelente, excelente. Entonces, esa es una gran comisión, así le llamamos y es grande, ¿no? O sea, hacer discípulos a todas las naciones. Y reconociendo que iban a ser rechazados y perseguidos en muchas de esas naciones, me imagino que los discípulos sentían un poco de miedo, pero Jesús también les dio muy grandes promesas con esa gran comisión. Y vamos a enfocarnos en esas promesas cuando hacemos las preguntas de repaso en algunos momentos, pero son promesas que animaron a ellos y fortalecieron a ellos a hacer ese trabajo y nos animan y fortalecen a nosotros para hacer ese trabajo también. En este curso, entonces, vamos a trabajar juntos para ir y hacer discípulos en todas las naciones. Tu proyecto final va a ser reunir a un grupo de personas para compartir con ellos un mini curso que les vamos a mostrar y les vamos a enseñar cómo compartir ese curso con otros. Pero el mini curso se llama Los Cuatro Conceptos Clave. Se enfoca en enseñar cuatro conceptos muy importantes de la palabra por medio de historias bíblicas. Uno es el pecado,
enseñarles qué es el pecado. Otro es la gracia de Dios que nos ha salvado. Otro de esos conceptos es la fe. Y el cuarto son las buenas obras. Entonces, en este curso les vamos a capacitar cómo enseñar esos cuatro conceptos clave. No vamos a pedir que hagan algo que no les hemos preparado a hacer. Entonces, a lo largo del curso vamos a estudiar esos conceptos juntos, vamos a compartir con ustedes cómo ustedes pueden enseñar esos conceptos a otras personas también. No solo eso, también vamos a ayudarles con estrategias para invitar a otras personas a estudiar ese mini curso con ustedes. Vamos a ayudarles también a formular una lista de prospectos, cómo pueden invitar a esas personas y luego cómo pueden enseñar la palabra de Dios con ellos. Y ese es básicamente entonces la organización del curso también. Las primeras 7 lecciones del curso se enfocan en cómo reunir a personas para escuchar la palabra de Dios. Está muy bien hacer el evangelismo individualmente también. Y si alguien quiere cumplir su proyecto final haciendo eso con varias personas, no hay ningún problema. Pero también hay ventajas en nuestras vidas cuando estamos ocupados en muchas cosas, no tenemos tiempo ilimitado. Hay ventajas en tratar de reunir a un grupito todo a la vez para enseñarles la palabra de Dios. En la primera parte de esta clase vamos a darles estrategias para invitar a las personas a estudiar este mini curso de los 4 conceptos con otros. En la última mitad de la clase vamos a enseñarles cómo ustedes pueden enseñar los 4 conceptos a otras personas. O sea, vamos a estudiarlo juntos. También vamos a ver guía de maestro, las hojas de estudiante, todo lo que ustedes necesitan para entregar esa enseñanza a otras personas. Y por fin, nosotros les vamos a pedir que para el proyecto final pongan en práctica lo que han aprendido. Invitar a personas, enseñarles los 4 conceptos claves. Muy bien, vamos a hablar un poco más de esto más después en esta clase y en otras clases también. Así que, pero podemos tomar cualquier pregunta que tengan sobre esto hasta ahora. ¿Alguien tiene pregunta sobre lo que han aprendido hasta ahora? Ok, entonces vamos a repasar las preguntas de repaso del video que ustedes miraron y prepararon respuestas para estas preguntas. La primera fue, según el video, ¿por qué los 11 discípulos podían tener miedo de ir y hacer discípulos en todas las naciones? Pónganse en su lugar. Justo antes de ascender al cielo, Jesús les encarga con esta comisión. ¿Por qué podrían tener miedo de ir a ser discípulos en todas las naciones? A ver, vamos a escuchar primero de Nair. Nair levantó su mano. Por favor, Nair. Bueno, yo creo que hay varios puntos, ¿no? Primero, miedo. Segundo, no conocer el idioma. Tercero, el viaje en esa época era bastante peligroso. Y también tener duda de ellos mismos, de saber expresar lo que habían aprendido. Y el punto principal creo que como Jesús había sido perseguido, humillado y terminado en una cruz, ellos tenían miedo de pasar lo mismo. Eso que sería uno de los puntos principales del terror de ellos, ¿no? Aparte se habían encerrado cuando Jesús murió, le tenían miedo a los judíos y bueno, hay muchos puntos, ¿no?, que explican eso, Ujú. ese Sí, tipo sí, de... muy buena respuesta, muy buena respuesta. Sí, y sobre el idioma, lo bueno, Dios había preparado el mundo
de una forma que el idioma que se hablaba en casi todo lugar era el griego. El griego se utilizaba en casi todo el Imperio Romano como un idioma compartido. Pero había lugares donde no sabían, se registran casos en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, cuando llegan y no se entienden. Entonces, sí, sí, un reto, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo vi algunas otras manos. A ver, ¿alguien más quería contestar esta pregunta? Sí, Fabiola, por favor, Fabiola. Bueno, estamos ahí con la hermana que acabo de decir, también sí. Yo comparto eso que en aquella época ellos que estuvieron ahí con Jesús, entonces ellos eran, Jesús era perseguido por los fariseos, los saduceos, y querían le hacían preguntas, y quizás ellos tenían miedo de esa situación, de quedar en ridículo, eh, también de ser perseguidos y quizá crucificados como fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchísimos factores, igual también el idioma que quizás decían no estoy preparado para eso, esas situaciones, hay varios de esos factores. Okay. Gracias. Sí, muchos de ellos eran hombres muy comunes, ¿no? Pescadores, no tenían una preparación de alto nivel en universidades o de filósofos en su tiempo, entonces podrían dudar de su propia capacidad de enseñar y predicar la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, hemos mencionado a varios de los miedos que seguramente estaban en los corazones. De hecho, justo antes de darles la gran comisión, Jesús aparece a los discípulos y dice que ellos le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban y decimos, bueno, Cristo ya se había aparecido muchas veces a ellos, resucitado, entonces probablemente no estaban dudando su resurrección. Lo habían visto y tocado en muchas ocasiones. Pero ¿qué podrían estar dudando? Tal vez estaban dudando el plan de Jesús. Ya les había dicho en varias ocasiones, él iba a volver al cielo y ellos iban a tener el trabajo de compartir el mensaje con otros. Y sí, bueno, entonces, para contestar, silenciar esas dudas, ¿qué promesas les hizo Jesús a los 11 discípulos cuando les encomendó la gran comisión? Ahora sí, vamos a leer otros dos versículos. Un voluntario para leer. Sí, María Luisa, por favor, María Luisa, adelante. Amén. Amén. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se encuentra en Mateo 28, 18, 20. Amén. Excelente. Entonces, ¿cómo les hubiera dado consuelo estas promesas a los discípulos? ¿Cómo les hubiera dado consuelo? Porque le dijo, estoy con ustedes, pastor, le dijo, estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. También le dijo que les daré autoridad para ser discípulo a todas las naciones, ¿no? Y no lo dejaré huérfanos. Le dijo que no lo iba a dejar huérfanos, que iba a estar con él ahí siempre, ¿no? Y que tengan confianza y que salgan a llevar el mensaje, ¿no? Eso. Ok. Sí, muchas gracias, María Luisa. Excelente. Escuchemos también de Adolfo, por favor, Adolfo, y luego a Yesa. Adolfo. Sí, estoy de acuerdo con la hermana. Ese consuelo que él les da es que él no los iba a dejar solos, que le iba a enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? De la promesa. Iba a estar con ellos y que los iba a ayudar, los iba a enseñar, los iba a capacitar para cumplir con esa obra que él les había mandado,
de ir y llevar esa palabra a todo el mundo. Entonces, ese buen consuelo que Él les da, porque ellos se sentían inseguros, se sentían con miedo, pero Jesús les anima diciéndole que no iban a estar solos, que Él iba a estar con ellos y que el Espíritu Santo los iba a acompañar siempre. Sí, sí, excelente. Entonces, sí, aquí tenemos, Jesús promete estar con ellos siempre, pero también veremos otra promesa con lo mismo sobre el Espíritu Santo. Él iba a acompañarles en todo también. Ayesa levantó su mano, por favor, Ayesa. Sí, bueno, los hermanos acaban de decir pues casi todo y ciertamente la confianza que Jesús les dio es que él tenía la autoridad en el cielo y en la tierra que se le había dado ya y les estaba asegurando que y él iba a estar con ellos y esa autoridad iba a estar con ellos también porque él es esa autoridad en ellos, ¿no? Hasta el Ujú. fin del mundo. Sí, Entonces, sí, esa promesa tan grande de estar con ellos y de esa autoridad que Jesús tenía en el cielo y en la tierra, o sea, iban a ayudarlos pues a seguir hacia adelante. Y creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros, ¿no? Que sabemos que Jesús está siempre con nosotros y que esa autoridad que él tiene, pues, se la delegó a su iglesia, que somos nosotros y que tenemos esa autoridad para poder ir a llevar esa palabra. Y eso nos ayuda, nos conforta, nos consuela y nos insta a seguir hacia adelante para llevar la palabra. Amén. sí, exactamente. Excelente respuesta también. Y un comentario más, Francisco. Francisco, ¿cómo les iba a traer consuelo estas promesas de Jesús a los discípulos? Francisco Hola, Rodríguez. buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Bueno, me voy a regresar un poquito, un pasito atrás a la pregunta anterior y decía que pues, los discípulos sentían miedo y luego entonces vienen estas promesas para tratar de mitigar ese miedo. Sin embargo, yo quisiera también contextualizar o en mi análisis que hago es que la situación en que vivía cada uno de los discípulos, si bien convivieron con el maestro, vieron los milagros, eh, observaron la crucifixión y después se les apareció ya digamos, después de su muerte, les dice que los va a acompañar, ¿no? Y un poco de miedo es originado por la falta de fe, porque al final del día, y esto lo quisiera equiparar con toda la prudencia del mundo, ¿no? Cuando algunos han vivido seguro esta experiencia, que nuestro papá, ¿no? Nuestro papá terrenal, fallece. Pero, ¿qué dicen nuestros padres? Oye, yo voy a estar contigo siempre. Pero la realidad en ese momento es una situación difícil, atormentada, ¿no? Porque sabemos que nuestro Padre terrenal, no estoy hablando de Dios o de Jesús, nuestro Padre terrenal, se está muriendo tal vez o se murió. Y aunque ella nos dice, oye, yo siempre te voy a acompañar, eso donde cabe, esa palabra donde nos reconforta única y exclusivamente en nuestra fe, en nuestro espíritu, en creer que esas palabras en verdad me van a acompañar, que Él siempre va a estar. Entonces, esta situación la equiparo con lo que probablemente pudieron haber sentido los discípulos en ese momento que Jesús les dijo, oigan, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Pero la verdad es que los discípulos en la carne se iban a encontrar solos y el panorama no parecía lo mejor posible. ¿Por qué? Porque iban a estar perseguidos, porque tenían miedo de que los crucificaran igual que ellos. Entonces, esas promesas caben únicamente en la fe de esos discípulos para disminuir el miedo que sentían. Entonces,
Eso es lo que hace el Padre, ¿no? Tratar de dejar una promesa para que nuestra fe crezca. Pero claro, siempre la carne es un tema ahí que está en medio de todo esto. Ya no me quiero extender un poco más, pero es más o menos contextualizar lo que sentían. Ahora, ahora nosotros lo vemos, lo analizamos, lo leemos para acrecentar nuestra fe porque es palabra de Dios contenida en la Biblia. Pero si yo me pongo en los zapatos de esos discípulos, seguro que hoy también lo sentía. Decimos hoy, oye, pues es que es Dios, es Padre, pero en ese momento apenas estaba sucediendo todo este cambio que venía de que se había presentado Jesús y demás. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar. Discúlpenme si me extendí un poco o si no están de acuerdo conmigo, pues también puedo escuchar opiniones. Gracias, pastor. Gracias, Francisco. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, estas promesas nos dan consuelo solamente cuando uno cree en las promesas. Y aunque nuestra fe a veces es débil en estas promesas, las mismas promesas fortalecen nuestra fe, como usted dijo. Así que escuchándolas una vez tras otra, meditando sobre ellas, el Espíritu Santo obra por medio de esas promesas para ayudarnos a creer cada vez más que es cierto. Y eso, los discípulos de Jesús tenían otra promesa especial, que Él iba a enviar el Espíritu Santo para fortalecer su fe. Y vemos eso el día de Pentecostés. Los discípulos antes y después de ese día eran un poco diferentes, ¿no? Antes de la resurrección de Cristo estaban escondidos por miedo en una habitación porque pensaban que iban a ser perseguidos por los judíos. Ya después de que el Espíritu Santo fortaleció su fe el día de Pentecostés, Pedro se pone de pie y predica a una multitud de más de 3,000 personas sin miedo. Entonces, sí, Jesús prometió que iba a fortalecer su fe y sigue fortaleciendo nuestra fe también. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y darnos valentía para compartir esa palabra de Dios con otros. Sí, ahora estas siguientes dos preguntas, y ustedes ya estaban aplicando un poco la verdad a nuestras vidas, excelente. Eso es lo que queremos hacer cuando estudiamos la palabra juntos, pero ahora sí lo vamos a hacer de forma más abierta. ¿Qué tiene de difícil hoy ir a ser discípulos en todas las naciones o en la nación donde está usted? ¿Por qué es difícil? ¿Qué miedos podríamos tener? ¿Puedo, profe? Sí, María Francisca, por favor. Bueno, yo acá tengo en mis apuntes 3 aspectos. Uno de los primeros sería por los tipos de visión hacia el cristianismo. Apatía a las creencias religiosas. El otro aspecto sería la cultura de no creer en Cristo Jesús. Todo esto se nos hace una tranca para predicar la palabra del Señor. Sí, Dígame si estoy confundida o equivocada. sí, el evangelio siempre ha sido contracultural. O sea, Sí, cualquier cultura que nace del mundo pecaminoso no va a ser la misma cultura que crea Dios por medio del evangelio. Entonces, sí, cuando predicamos ese mensaje, podemos esperar rechazo, podemos esperar enojo, podemos esperar persecución también, porque estamos predicando algo contracultural. Sí. Excelente. Adolfo levantó su mano también. ¿Qué tiene de difícil ir a ser discípulos hoy en día? Buenas. Buenas. Adolfo, sí. Sí, profesor, yo pienso, bueno, por acá, por mi país, por mi ciudad, siempre hay la parte más difícil es que hay mucha incredulidad, hay mucho enfriamiento, no tiene en cuenta las cosas de Dios, no le paran bola a eso, por decir algo así. A veces sentimos el rechazo, no solamente en el comportamiento, sino a veces también
físicamente, verbalmente, nos agreden a veces con insultos y eso. Entonces, eso es la parte que veo que es lo difícil de compartir la palabra de Dios. Ujú. Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias. Nair levantó su mano también, Nair. Bueno, si aparte de lo que dijeron los hermanos, también muchas veces nosotros nos tenemos miedo de dejar nuestras comodidades, separarnos de nuestra familia, de nuestro hogar, de dejar el lugar donde estamos acostumbrados y enfrentarnos quizás a otro idioma, otras costumbres. También a veces es un poco de falta de confianza en sí mismo y olvidarnos de la promesa de Dios y que Él siempre va a estar con nosotros y que nos va a dar poder con el Espíritu Santo para que podamos hablar correctamente. Y segundo, también pienso que muchas veces hay lugares que nos da miedo porque persiguen al cristiano, a la palabra del Ujú. Dios, a la Biblia. Entonces, capaz que pensamos no tener el valor de poder enfrentar todo eso sin confiar o nuestra fe duda o nuestra confianza en el Señor también. Y muchas Ujú. veces también es el aspecto económico. Son muchos puntos, ¿no? Hay que estar bien preparado y bien seguro de nuestra fe y cómo defendernos frente a aquellas personas que nos ataquen, cómo hacerlo. Sí. Sí, sí, me gusta que mencionó hasta rechazo de la propia familia de uno, cuando llega a creer, pero los otros familiares están todavía en incredulidad o otras creencias, uno puede sufrir rechazo de la misma familia y Jesús prometió eso. Él prometió que el evangelio iba hasta dividir casas y es algo triste, pero Dios es capaz de fortalecernos para aguantar eso y darnos paz en medio de esa situación también. Excelente. Un comentario más y continuamos. Fabiola levantó su mano. Quería compartir, Fabiola, algunas de las dificultades que tenemos en ir y hacer discípulos en todas las naciones hoy en día. Bueno, yo también, o sea, comparto todo lo que han dicho los hermanos, pese a que es un mandato que fue en la época de los discípulos y hasta el día de hoy, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero aquí vienen varias circunstancias. Por ejemplo, igualito que en aquella época, el miedo quizás a la persecución, miedo a ser rechazados y hay también varios obstáculos, porque, bueno, la religiosidad de las personas, la manera que aprendieron la palabra y la creencia que ellos piensan que está bien y en muchas ocasiones están errados y entonces se puede entrar, yo pienso que yo no puedo entrar en un conflicto, pero las personas sí, se Mm, enojan y vienen a querer hacer un conflicto porque se creen sabios en su propia opinión. ujú, No han dejado que el Espíritu Santo le dé la revelación de la palabra, sino que ellos la interpretan a su manera. ujú, También hay otra igualito, o sea que eh, uno piensa que no se está preparado para eso. El desánimo. Porque bueno, yo al principio que llegué a los pies de Jesús, yo quería ir y decir todo lo que Jesús hizo en mi vida. Y entonces, cuando uno se comparte la palabra y las personas se le quedan mirando, no le hacen caso y tienen falta de fe, entonces en cierta ocasión, como yo era ahí recién principiante, digamos así, entonces me cogió desánimo y decía, pero mira, Señor, pero luego al pasar el tiempo, los años, entonces uno se da cuenta que el tiempo es perfecto de Dios. ujú. No es sino a través del Espíritu Santo, la misericordia de Dios que topa los corazones. Nosotros nos toca solamente sembrar la palabra con amor y listo. Esa es mi opinión. Sí, 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 gracias. Gracias por mencionar esas dificultades que tenemos y puede haber otras, ¿verdad? Usted mencionó una falta de preparación. Uno siente que no es capaz de compartir porque no se ha preparado mucho. También falta de elocuencia.
falta de poder hablar bien, o tal vez algunos de ustedes tienen problemas con una reputación, porque algunos tal vez antes de conocer a Cristo vivían de una forma y ganaron una reputación. Ahora sí creen en Cristo, ya no viven así, pero todavía la gente piensa de su vida pasada cuando te ve, y eso puede causar dificultad también en compartir la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos las mismas promesas que Jesús dio a esos primeros discípulos, y aún más promesas están en su palabra para consolarnos, fortalecernos, para que vayamos y hagamos discípulos. Vamos a volver a la gran comisión y tomar algo de consuelo en estas promesas. Una pregunta que a veces tenemos es: ¿quién soy yo para hacer esto? O sea, yo no tengo el derecho de hablar de algo tan íntimo como la religión con alguien más. ¿Dónde está mi derecho para hacer eso? O tal vez alguien nos ha dicho: tú no tienes derecho de hacerme preguntas así cuando empezamos a hablar de su vida espiritual. Jesús aquí dice: no, ustedes tienen ese derecho, tienen la autoridad de Jesús respaldando su cumplir de la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso lo dice justo antes de enviarles. Por tanto, vaya, dice Jesús. Toda esta tierra y cada individuo en esta tierra está bajo la autoridad de Cristo. Y a nosotros, los suyos, Él nos envía con un mensaje y dice: yo te respaldo con mi autoridad. La autoridad más alta que hay en el universo, ¿verdad? Es Jesús. Todo está debajo de sus pies. Entonces yo pienso mucho consuelo eso debía traer a los primeros discípulos, cuando ellos iban a aparecer frente a gobernadores y reyes y podían pensar: estos son títeres nomás. El verdadero rey es Jesús. Y Él está en control de esta situación, está obrando en todo para mi bien, y Él me ha enviado para abrir mi boca. Eso nos puede traer mucho consuelo a nosotros también. Cuando sentimos miedo por abrir nuestras bocas, podemos recordarlo. La autoridad más sublime que existe, Cristo, está en control de esta situación, está obrando para mi bien, y Él me ha dado autoridad para abrir mi boca. También Él está con nosotros. Eso nos da valentía para compartir su mensaje. Él está acompañándonos en todo. No lo podemos ver, pero con ojos de fe sabemos que Él está con nosotros, porque Él siempre cumple sus promesas. Y tal vez eso nos trae mucho consuelo también cuando experimentamos rechazo. Creo que a todos lo ha sucedido, ¿no? Empezamos a hablar de alguien de nuestra fe en Cristo y hacen así con sus ojos y se dan la vuelta, nos dan la espalda. Eso duele, pero Cristo dice: yo estoy contigo para darte consuelo en esos momentos. Así que no tengas miedo de sufrir así. Yo también sufrí así, dice Cristo. Y yo te acompaño en todo momento mientras llevan a cabo este trabajo. Igual, el Espíritu Santo sigue obrando por medio de la palabra de Dios en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe en Cristo y en todas las promesas de Dios. El Espíritu Santo es el quien nos da el poder y la valentía para poder compartir el mensaje del Evangelio con otros. Y podemos agregar más promesas. Hay muchas promesas en la Biblia sobre el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. No nos toca a nosotros convencer a personas a creer en Cristo. Simplemente compartimos el mensaje. El mensaje es el poder que convence. Dice Isaías 55:11, así es también, tal como la lluvia que cae del cielo, así es también la palabra que sale de mi boca, Dios dice. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios dice: mi palabra es poderosa para hacer justo lo que yo quiero que haga.
Y Dios en otras partes de la Biblia dice que un propósito, el más importante que Él tiene en nuestro compartir de la palabra, es obrar fe en Jesús. No nos toca a nosotros elaborar un nuevo mensaje. Es el mismo mensaje de Cristo y el crucificado y resucitado para nuestros pecados que Dios utiliza como el poder divino para obrar fe en los corazones de los oyentes. Nosotros simplemente somos voceros. Tenemos el privilegio de compartir ese mensaje que está en la Biblia y Dios, el Espíritu Santo, es el que se encarga de obrar y fortalecer fe en los corazones de los que están presentes. Confiamos entonces en el poder de la palabra de Dios para cambiar corazones y cambiar vidas. Y todos nosotros aquí en esta clase somos evidencia divina de eso, porque la palabra no ha vuelto vacía a Dios en nuestros corazones tampoco. Ha producido fe en Cristo, el deseo de conocerle más y estudiar su palabra y el deseo de compartir esa palabra con otros. Bueno, las siguientes dos preguntas yo creo que podemos hacerlas un poco más rápido, porque las respuestas son bastante obvias, ¿no? ¿Qué sucede si un plantador de iglesias tiene los dones para reunir a un grupo, pero no sabe enseñar la palabra al grupo? Pues obviamente va a tener problemas, ¿no? Puede invitar a muchos a su casa, pero no va a saber cómo enseñar la palabra de Dios a esas personas. Entonces pueden venir, comer, cantar, orar, pero no van a aprender el evangelio. Y es ese evangelio que Dios utiliza para obrar fe. Al revés, ¿qué sucede si un plantador de iglesias tiene el don de enseñanza, pero no sabe cómo reunir un grupo? Pues si él quiere enseñar y tiene ese don de enseñar a otros, pero no sabe cómo invitar a alguien a escuchar su enseñanza, pues va a tener problemas. No va a poder reunir una audiencia, un público, para escuchar sus enseñanzas. Y por eso, en este curso tenemos estos dos propósitos. Les vamos a capacitar primero para reunir un grupo, para invitar a personas a escuchar sus enseñanzas. Y luego, en la segunda parte del curso, también vamos a enseñarles cómo pueden enseñar la palabra de Dios con otros en una forma bastante sencilla que ustedes ya conocen. Ustedes han aprendido en los cursos del Discipulado 1, el método de las 4C. Van a emplear ese mismo método en su enseñanza de los 4 conceptos claves con unos pequeños ajustes nomás. Entonces le vamos a dar la capacitación para hacer esas dos cosas. Excelente. Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta hablar sobre la visión de la ruta a Cristo. ¿Alguien tiene preguntas? Fabiola levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Fabiola? Yo tengo una pregunta, o sea, porque tengo, una inquietud. Uh-huh. En la Gran Comisión manda a predicar el Evangelio y dice, y bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta, Uh-huh. ¿nosotras las mujeres podemos hacer eso también? Buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Sí, la Gran Comisión. Perdón, pastor. O sea, la pregunta en sí es, sí, la obligación de nosotros sí es, pero eso de bautizar nosotras las mujeres, a eso más. Bueno, ustedes han aprendido un poco sobre los papeles de hombres y mujeres en otros cursos. Lo primero que deben saber es que la Gran Comisión es para todo creyente. Jesús encarga el mensaje del Evangelio y hasta los sacramentos a todos los creyentes. No hay una jerarquía de creyentes. Entonces, eso todo pertenece a cada creyente individuo, no importando su género. Ahora, cuando hay un grupo de creyentes que se ha formado y se hace la pregunta, ¿quién debe hacer el bautismo?
aunque mujeres y hombres iguales tienen la gran comisión, cuando hay un grupo de hombres y mujeres, Dios quiere que sean los hombres que ejerzan la autoridad. Entonces, en una situación así, sería muy apropiado para el grupo llamar a un individuo, un hombre, para administrar los sacramentos por el grupo. Pero sí, eso no, o sea, en caso de emergencia también, cualquier creyente, hombre y mujer, pueden administrar un bautismo. Ok, gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas hasta aquí? Sí, Nair levantó su mano. Por favor, Nair. ¿Puede abrir el micrófono? Nair, ¿cuál es su pregunta? Yo lo había abierto, pero se cerró. Disculpe, pero estoy en una computadora y no la sé manejar muy bien. Está bien. El problema es, por ejemplo, si uno reúne a cierta cantidad de personas que tuvo la capacidad de poderlas invitar y de enseñar sobre Cristo, Ujú. anunciarles las buenas nuevas, esa persona, a medida que se va agrandando, si es mujer y tiene hombres, no puede predicar, puede enseñar, pero no predicar, porque la cabeza es el hombre en la iglesia, ¿no? Y si usted en donde vive no hay ningún representante hombre, por ejemplo, en mi lugar en el Uruguay no hay nada de la iglesia de ustedes, ¿cómo hace para poder avanzar o seguir en eso, al no tener un respaldo pastoral, vamos a decir así, cerca? Sí, sí. Yo creo que su pregunta es muy buena. Yo creo que para hoy quiero animar a todas las mujeres presentes. Ustedes también tienen la gran comisión de igual forma y de igual autoridad de parte de Cristo. Entonces, ninguna mujer nunca debe pensar, yo por ser mujer no puedo evangelizar a un hombre. Sí pueden. Jesús les envía y dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Ahora vayan, hagan discípulos. Entonces, cuando se trata del evangelismo, háganlo, háganlo. Y en este curso vamos a ayudarles a hacer evangelismo. Es enseñar un mini curso, pero es evangelismo, es de ley y evangelio para que otros lleguen a creer en Cristo. Y no dudo, Nair, que cuando hay un grupo mixto que ya se está reuniendo para estudios formales y para cultos. Dios quiere que un hombre sea el líder de ese culto, pero también va a haber situaciones donde no hay un hombre preparado o no hay un hombre dispuesto, pero sí hay mujeres. En ese caso, no sería malo que una mujer haga el trabajo con el fin de preparar a hombres para tomar ese trabajo después. Es el caso en algunos de nuestros grupos sembradores, justo eso. Una mujer empieza a reunir un grupo, llegan esposos, no van a dejar de enseñar, o sea, necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero luego a lo largo de su enseñanza van a capacitar y animar a los hombres a tomar el papel del liderazgo del grupo. No es muy diferente de lo que sucedió tampoco en el Día de los Jueces. En el libro de Jueces, capítulos 4 y 5, leemos sobre Débora. Ella era profetisa. Había una falta de liderazgo varón en ese entonces. Así que Dios la utilizó a ella para animar a Barak y a los varones de Israel a tomar el mando, y tuvieron mucho éxito. Entonces, sí, eso puede ser el caso también en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Muchas Gracias por gracias. las preguntas. Sí, no, gracias Gracias. a usted. Gracias a usted por la pregunta. Excelente. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Ok, vamos a hablar entonces sobre la visión de la ruta a Cristo.
¿Qué es la ruta a Cristo? La ruta a Cristo es un término que hemos desarrollado para describir el propósito final que tiene Academia Cristo. Obviamente, Academia Cristo fue establecido para hacer la gran comisión. Ustedes han escuchado de Jesús de nosotros y han crecido en su fe en Cristo con nosotros y damos muchas gracias a Dios y gloria a Dios por esas bendiciones. Pero otro propósito importante de Academia Cristo es ayudar, animar y capacitar a nuestros estudiantes una vez que han pasado al nivel sembrador a sembrar grupos de estudio bíblico y iglesias. Y ese proceso lo describimos como la ruta Cristo. Entonces lo voy a describir. Ustedes comenzaron estudiando en Academia Cristo el discipulado de Academia Cristo y están por terminar el discipulado de Academia Cristo. Ya les hemos enseñado cómo compartir la palabra con otros. Saben cómo utilizar el método de las 4C. Para algunos de los proyectos finales han enseñado una historia bíblica utilizando el método de las 4C. Ahora en este curso final les vamos a capacitar a enseñar un curso que se llama Los 4 Conceptos, invitar un grupo, enseñarles los 4 conceptos, un curso de evangelismo. Nuestro deseo es que no se termine allí. O sea, puede ser que algunos de ustedes dicen, estoy contento con hacer este evangelismo, pero no quiero liderar un grupo de estudio en mi casa. Está bien, no hay problema. Pero esperamos que algunos digan sí. Queremos continuar reuniendo este grupo y creciéndolos en su fe. Eso es lo que llamamos un grupo sembrador. Un grupo sembrador. Un grupo sembrador es un grupo de personas que se reúne regularmente para estudiar la palabra de Dios y crecer en su fe juntos. Y ese grupo sembrador entonces no termina con los 4 conceptos, que va a ser su proyecto final. Continúan estudiando un curso de doctrina que se llama Aprendan de mí. Tiene un estilo muy semejante a lo que eran los 4 conceptos, pero estudian otros temas. Estudian sobre el bautismo, sobre la creación, sobre la Santa Cena, sobre la santificación, etcétera, en ese curso. Ese curso consiste en 16 lecciones. Y luego también tenemos más recursos para esos grupos sembradores que pueden utilizar juntos para empezar a hacer cosas que iglesias hacen, para empezar a hacer culto juntos, para profundizar más su fe en otros estudios bíblicos. Y esos recursos están en nuestra página web, en una pestaña que se llama Grupo Sembrador. Y más adelante en el curso les voy a mostrar dónde pueden encontrar todos esos recursos. Pero para ahora, simplemente para entender la visión de la ruta a Cristo, el deseo entonces es capacitarles en el discipulado para que hagan el proyecto final de este curso, enseñen los 4 conceptos a algunos invitados. Y la esperanza es que ese grupo siga reuniéndose, estudiando el curso Aprendan de mí juntos después. También estudiando otros estudios y poniendo en práctica lo que se llama a lo largo del tiempo, implementando las prácticas de una iglesia saludable. Esos 5 hábitos de una iglesia son que buscamos siempre a los perdidos. O sea, el grupo sembrador queremos que haga evangelismo, que no estén contentos con tener 3 o 4, nomás que esos 3 o 4 quieren invitar a otros a estudiar la palabra con ellos. Que disipulan a los nuevos, es decir, llega un nuevo integrante, van a querer compartir los 4 conceptos y aprendan de mí con esa persona para que esté de acuerdo con lo que el grupo ha aprendido y cree. También profundizar la fe en los cultos. Ampliar la fe con más estudio bíblico sobre otros temas.
y que ese grupo empiece a apoyarse y alimentarse mutuamente. Para que al final ese grupo sea una iglesia. Y tenemos un grupo de iglesias que se llama Iglesia Cristo Wells Internacional. Iglesia Cristo Wells Internacional es un grupo de iglesias en toda parte de Latinoamérica que todos comparten la misma enseñanza de Academia Cristo y la misma fe de Academia Cristo. Y los grupos sembradores que se forman después del discipulado, grupos sembradores que se forman y vayan creciendo en esos 5 hábitos, llegan a formar parte de Iglesia Cristo Wells Internacional. Este es un grupo de iglesias y hay ventajas cuando un grupo de iglesias que creen y enseñan lo mismo se juntan, ¿no? Juntos pueden hacer más que una sola iglesia puede. Tal vez una iglesia sola no puede enviar un misionero a otro país, pero si se juntan recursos, muchas iglesias fácil pueden enviar un misionero a otro país, por ejemplo. Por eso existe Iglesia Cristo Wells Internacional, un grupo de iglesias que cree y enseña lo mismo de Academia Cristo, y nuestros grupos sembradores que se forman de Academia Cristo se juntan con Iglesia Cristo Wells Internacional después. Entonces, esa es la visión que tenemos en Academia Cristo. Y a lo largo del curso vamos a estar enseñándoles cómo hacer los primeros pasos, cómo enseñar los 4 conceptos a sus invitados y luego invitarles a continuar estudiando con ustedes en el curso Aprendan de mí. Nuestra esperanza es que se forme un grupo de estudio bíblico permanente, un grupo sembrador con eso, y luego que ese grupo, continuando reuniéndose y estudiando la palabra juntos, puede empezar a poner en práctica los 5 hábitos de una iglesia para ser ya una iglesia saludable. Y simplemente, yo creo que todos nos damos cuenta de la necesidad de eso, ¿no? Donde vivimos nosotros, ustedes que han aprendido mucha doctrina de Academia Cristo, ¿se han dado cuenta que hay muy pocas iglesias cerca de ustedes? Tal vez ninguna iglesia que enseña lo que han aprendido de nosotros y no tienen sana doctrina. Queremos crear nuevas iglesias que sí están fundadas sobre sana doctrina. Lo que la Biblia dice, no más, no menos. Ese es el deseo, es la visión que tenemos en la Academia Cristo. Los llamamos la Ruta Cristo. Ok, entonces, ¿qué preguntas tienen sobre esto? ¿Qué preguntas tienen sobre esto? Francisco Rodríguez levantó su mano. Francisco, ¿cuál es su pregunta? Pastor, Francisco. ¿qué éxito ha tenido la Ruta Cristo en los últimos años? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, Bien, excelente. repito mi pregunta, Pastor. ¿Qué tan exitoso ha sido la Ruta Cristo en los últimos años? Bueno, si estamos hablando de números, yo creo que tenemos alrededor de 50 grupos sembradores que hemos plantado. Pero aparte de eso, no podemos contar el número de almas que han escuchado el Evangelio por medio de este programa, ¿verdad? Entonces, muchas otras personas han sido tocadas con el Evangelio por medio de los estudiantes que están en el discipulado, uno compartiendo la palabra, los que comparten la palabra, pero no han podido formar un grupo. Sí. Ok. Gracias. Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo, ¿cuál es su pregunta? Gracias, Pastor. Sí, me refería a iglesias porque es el objetivo final, ¿no? Sí, sí, eso es lo que queremos. Siempre todo está en las manos de Dios, ¿verdad? Pero queremos animarles a, por lo menos en este curso, tomar ese primer paso, ¿verdad? De unir a un grupo sembrador, enseñarles los 4 conceptos y
Gloria a Dios si pueden hacer eso, porque así muchos han escuchado el evangelio de sus bocas y Dios va a estar obrando fe en corazones por medio de ese obra. Ujú. Ok, gracias. Adolfo levantó su mano, por favor. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Profesor, la pregunta era, las personas que nosotros vamos a reunir para enseñar los 4 conceptos, ¿tienen que ser ya creyentes o puede ser cualquier persona que nosotros queramos? Buena pregunta. Sí, pueden ser creyentes, mejor que si no, ¿verdad? Si van a estar compartiendo el evangelio con personas, más no necesita un incrédulo que un creyente, aunque los dos lo necesitan. Así que sí, para el proyecto final pueden ser creyentes, pero también animamos a buscar a los perdidos, a los que no creen, a invitarles a ellos también para que puedan llegar a ser salvos. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre esto? Pastor, buenas noches. Sí, Pastor, María mire, Luisa. cuando uno es este grupo que está sembrando, Ujú. ya no, que empieza con los 4 conceptos, Sí, y con ese grupito que uno empieza, de ahí uno tiene que continuar al siguiente paso, que es aprendan de mí, con el mismo grupo, o porque hay algunos que se van, sí, que ya no quieren continuar. Bueno, sí, eso siempre va a suceder, ¿verdad? En nuestro trabajo Jesús enseñó una parábola se llamaba la parábola del sembrador. Y él sembró mucha semilla, pero no toda la semilla cayó sobre buena tierra y creció. Entonces, en nuestro trabajo también a veces van a venir a escuchar y luego perder su interés. Podemos esperar eso. Nuestro deseo es que hay por lo menos algunos que Dios, el Espíritu Santo, les ha dado el deseo de continuar. Y a veces eso requiere 2, 3 intentos, ¿no? Que uno invita, vienen, se van, y luego invita a otros y sí, pero estamos aquí para ayudarles con eso. Y sí, eso es lo que quería agregar a esto también, antes de tomar otras preguntas de parte de ustedes. Lo que acabo de explicar puede sonar abrumador, pero en realidad, primero recordando las promesas de Dios, no es abrumador. Pero también recordando que nosotros en Academia Cristo les brindamos ayuda a cada paso. En la forma de todos los materiales que necesitan para hacer esto, se lo damos, obviamente gratuito, pero también en consejería personal. Si ustedes llegan a invitar a algunas personas y vienen y empiezan a estudiar los 4 conceptos, van a recibir uno de los profesores como su consejero personal, para que si tienen dudas o preguntas o no saben qué hacer, siempre pueden estar en contacto con esa persona y hasta el consejero viene y les visita y les ayuda también con el trabajo de crecer el grupo sembrador. Entonces, sí, estamos con ustedes y sobre todo Jesús está con ustedes. Eso es lo que ya, más nos pastor, da dígame, consuelo. uno Jesús debe de está insistir. con ustedes. Sí. ¿Cuál es su pregunta, María Luisa? Dígame, mire, si la persona no viene, ¿debo de insistir? ¿Debo de ir a visitarle? Con el Sí, grupo que sí, empecé. Y sí, si ¿qué persona debo no de ir, viene? por ejemplo, yo tengo a mi sobrina, ¿no? Ujú. Le estoy dando los 4 conceptos, ya, y no viene, como es mi conocida, es mi sobrina, entonces yo voy a su casa y le digo, ¿no? Y entonces, y la convenzo de nuevo, ¿está bien o debo de dejarla nomás? No, está bien ir y cuando dice insistir, yo diría tratar de persuadir, ¿no? O sea, no podemos Ay, obligar a alguien a escuchar la palabra, pero sí vamos a animar, vamos a orar por ellos, hasta podemos exhortar, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer una vez tras otra, porque
queremos que esa persona conozca a Jesús y sea salva. Ujú. Ya, eso era, pastor. Ok, gracias. Entonces, aquí, este es lo que les acabo de explicar. En nuestra página web tenemos una pestaña que se llama Grupo Sembrador. Y yo les invito, voy a publicar otra tarea en el chat para la siguiente clase, pero les animo a investigar y explorar un poco lo que tenemos aquí. Todavía faltan algunos recursos para algunos de los hábitos que están aquí. Está en desarrollo todavía esta parte de nuestra página web, pero aquí pueden encontrar invitaciones. Bajo aquí el primer hábito, buscamos siempre a los perdidos. Pueden encontrar invitaciones si quieren sacar impresiones de esas invitaciones y utilizarlas para sus proyectos. Excelente. También aquí encuentran los 4 conceptos, el curso que ustedes van a enseñar y aprendan de mí, que es el curso que viene después, que pueden enseñar a los que están interesados en seguir creciendo en su fe. Aquí tienen los recursos y vamos a explorar estos recursos en particular en detalle más adelante en el curso cuando les capacitamos a enseñar estos 4 conceptos con otras personas. También aquí tenemos recursos que grupos sembradores pueden utilizar para empezar a realizar cultos juntos cuando llegan a ese punto. ¿Están listos para eso? Otros estudios bíblicos que pueden utilizar para ampliar su fe están ahí y vienen pronto recursos para ayudar a grupos a convivir como creyentes, a apoyarse los unos a los otros. Les invito a explorar, pueden buscar en esa página a ver, pueden traer preguntas a la clase que viene sobre eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Entonces. ¿Cuál es la página para buscarlos, hermano? ¿En qué página? Le puedo publicar en el grupo chat después de esta clase, ¿ok? Ok, muchas gracias. Sí, gracias a usted por la pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Sí, Nair, por favor, levantó su mano, Nair. Sí, mi pregunta es por mi situación. Yo más bien voy a casas de salud de personas mayores. Ujú. Tengo un grupo de una casa que son más o menos unos 3, a veces somos 4, depende cómo estén ellas o ellos. Y me parece que muchas veces la enseñanza con las 4C, por ejemplo, es un poco intensa para una persona mayor con dificultades físicas y mentales también, ¿no? Su capacidad es diferente. Y aparte también su estado de ánimo, ya que están fuera del grupo familiar, están en un lugar donde son muchos y la atención es completamente diferente. Y yo más bien lo que llevo, y no sé si estoy equivocada, aparte de leer la Biblia y de preguntarles qué piensan de lo que leí eso, más bien les hablo del amor y de la pasión que hizo Cristo por nosotros y que nos ama y que hizo todo lo que hizo por amor y que ellas no se pueden sentir solas, sino que tienen el apoyo de Él. No sé si estoy mal, pero tampoco es un grupo como sembrador, porque no estoy formando vamos a decir, un grupo como para estudiar la Biblia, porque no es para estudiar la Biblia. Y las otras personas en las cuales también visito son mayores que yo tengo mis 74 años ya, entonces también es como limitado el estudio en sí. Puedo preguntar qué es lo que piensa, qué es lo que sienten, de decirle que bueno, que hay que arrepentirse para que el Señor Dios nos perdone, que podemos ir a la cruz, pero también tengo que reunir porque la mayoría están solos. El lugar donde yo vivo es un lugar de mucha gente mayor y más bien sola. Entonces yo me limito a tratar de llevarles compañía, amor. No sé si estoy equivocada o no, pero tampoco es un grupo sembrador, si se podría pensar. Ujú. Esa es mi dificultad en el lugar donde vivo, ¿no? Usted está haciendo con ese trabajo la gran comisión. Entonces, alabado sea Dios por
por lo que es llevar la palabra a esas personas que la necesitan. Excelente. Y sí, uno puede, según la situación, ajustar el método que utilizamos para compartir ese mensaje. Am, sí, este, a lo mejor, Nair, sería bueno que usted y yo nos comuniquemos un poco más adelante en el curso sobre cómo puede hacer el proyecto final con ellos, o también si puede buscar también a otras personas para cumplir el proyecto final con esas personas. Pero, ¿qué tal si usted me envía un mensaje por interno un poco más adelante en el curso, cuando ya estamos llegando al punto de invitar a otros a escuchar la palabra y podemos conversar sobre ese tema? ¿Está bien? Muchas gracias, pastor, muy amable. Está bien, No, no perfecto. hay de qué. Ok. Muy bien, amigos, vamos a terminar entonces con una oración. Y después de la clase voy a empezar a subir la grabación. Espero poder publicarla un poco más tarde esta noche. Y también les voy a compartir la tarea para nuestra siguiente clase el jueves. Oremos. Señor Jesús, es un privilegio que nos has encomendado la gran comisión, pero confesamos que sin tus promesas, sin el poder de la palabra, sin tu ayuda y tu presencia, no podemos llevarla a cabo. Sin embargo, tú nos has prometido todo eso. Y nos has prometido también que a pesar de nuestra habilidad, a pesar de nuestros miedos, tú vas a obrar por medio de nosotros, vas a estar con nosotros, que tu palabra tiene poder. Esas promesas nos traen mucho consuelo. Yo pido, Señor Jesús, que obres en el corazón de cada persona escuchando ah, una fe fuerte en tus promesas, para que no tengan miedo de hacer la gran comisión. Sin embargo, a que tengan valentía y consuelo y paz mientras ellos empiezan a compartir el mensaje de la Biblia con otras personas en sus casas, en sus barrios y sus vecindarios, en sus ciudades, en sus países. Señor Jesús, que utilices este curso a ese fin. Queremos que muchos otros tengan el conocimiento, el consuelo, la paz que nosotros tenemos por medio de tu palabra. Ayúdanos a compartir eso con otros, y danos consuelo que sí, con tu ayuda lo podemos hacer. Es en tu nombre, Jesús, que te pedimos todo esto. Amén.